¿Podríamos considerar el Shabbat como el primer tratado sobre derechos humanos, sobre protección de animales, no nada más la observancia del Shabbat como descanso? Bueno, yo no diría que la protección a los derechos humanos comienza con el texto bíblico, porque de hecho las sociedades mesopotámicas que son anteriores, en mi cronología el texto bíblico empieza con el exilio babilónico, y el texto de la Torá está muy influenciado por lo que sucedía en las sociedades mesopotámicas, que como les estaba platicando, tenían un orden legal y moral muy superior a lo que sucedía en Occidente. Y la Torá es mesopotámica, entonces tiene influencias que vienen desde el código de Hammurabi y de los gobernantes aqueménidos del imperio persa, que eran zoroástricos, hay mucha influencia del zoroastrianismo, etc. Entonces, hay influencias legales y éticas anteriores al judaísmo que son muy bonitas, de las cuales este texto viene impregnado. Entonces, yo no diría que ahí comienza, de hecho, el texto que ha sido llamado la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos es el Cilindro de Ciro. Ciro el Grande, el primer emperador del imperio persa, pero inclusive antes de Ciro, los reyes babilónicos tenían tradiciones muy viejas de protección a los derechos de las clases bajas. Desde Sargón de Akkad, el gobierno de Sargón de Akkad había sido establecido en una revolución social. Entonces, no, yo no diría que ahí empieza. Yo lo que diría es que lo que distingue a la Biblia no es ser el primer texto que se preocupa por estas cosas, sino ser el texto más perfecto que se preocupa por estas cosas, porque ningún texto ha tenido el impacto que ha tenido la Biblia. Y es verdaderamente milagroso lo que ha logrado la Biblia, ¿no? Fíjate nada más, de todos los pueblos que existían, que eran contemporáneos del pueblo judío en la antigüedad, no existía ninguno. Y los judíos aquí siguen. Y lo que es increíble, especialmente de ese dato, es que el texto alrededor del cual se organiza el pueblo judío, la Biblia hebrea, es tan radical que garantiza que los judíos van a ser atacados con la mayor violencia por estas aristocracias represivas, justamente por el argumento que estaba yo defendiendo ahorita, porque no pueden dejar existir a este pueblo o le va a dar ideas a sus esclavos, ¿okay? Entonces, el contenido mismo de la Torá garantiza que el pueblo judío va a ser atacado con la mayor violencia, y eso ha sucedido generación tras generación desde el mundo antiguo hasta el presente. Entonces, lo que un científico social como yo podría predecir sobre lo que va a pasar con un pueblo así, es que va a ser el pueblo menos estable de la historia. Se va a esfumar inmediatamente después de aparecer, porque van a llegar todas las aristocracias castrenses que quieren esclavos juntos a exterminarlos con la mayor violencia. Y esto sucede, pero sin embargo, los judíos logran el milagro sociológico de la supervivencia. Y eso es una consecuencia del diseño de la Torá, porque la Torá es el texto que los organiza. Entonces yo lo que diría es que la Torá, lo que distingue a la Torá es la perfección sociológica del diseño del texto, porque lo que logra ese diseño es este milagro de la supervivencia, no solo del pueblo físico, sino de su orientación ética, a pesar de todos los ataques.